Si manejas de noche y alguien aparece en medio de la carretera, no te detengas, porque yo lo hice. Y lo que subió a mi tráiler no estaba vivo. Se me atravesó una figura vestida de negro. No la atropellé. Se detuvo justo frente al tráiler. Y cuando bajé, ya estaba sentado, dentro de la cabina. Mi nombre es Alonso Rivas, trailero. He visto accidentes, he visto cuerpos en carretera. Uno aprende a seguir, a no detenerse. Pero esa noche no fue un accidente, fue un encuentro con algo que no debería caminar entre nosotros. Eran las 3:17 de la mañana. Carretera larga, sin señal, sin tráfico. Y entonces apareció, de la nada, una figura alta, delgada, vestida completamente de negro. No corría, no caminaba, solo estaba. Frené. Error. Bajé. No debía, pero lo hice. ¿Necesitas ayuda?, pregunté. No respondió. No se movió. No respiraba. Sentí un frío que no venía del aire. Y entonces parpadeé. Un segundo. Nada más. Cuando volví a abrir los ojos, ya no estaba frente al tráiler. Escuché la puerta cerrarse. Detrás de mí. Me giré. La cabina ya no estaba vacía. Subí lentamente y lo vi. Sentado en el copiloto. Inmóvil, mirando al frente. Su rostro no era visible. Como si la oscuridad lo cubriera. Gracias por detenerte, dijo. El motor se encendió solo. El volante se movió. El tráiler arrancó. Yo no lo controlaba. Todos siguen, susurró. Pero tú te detuviste. Intenté abrir la puerta. No pude. Intenté gritar. Nada. ¿Eso cambia el orden?, continuó. Giró la cabeza lentamente hacia mí. Y por primera vez vi su rostro. No tenía forma fija. Era todos los rostros que uno ve en la carretera. Accidentados, perdidos, olvidados. No sé cuánto tiempo pasó, pero desperté, manejando, solo. Cabina vacía. Todo normal. Como si nada hubiera pasado. Pero algo cambió. Porque ahora sé cuando alguien va a morir en la carretera. Lo siento, antes de que ocurra. Y a veces, cuando conduzco de noche, veo una figura a lo lejos, esperando, en medio del camino. Y esta vez, no freno. Porque entiendo que esa cosa no estaba pidiendo ayuda. Estaba buscando quién sigue después. Si manejas de noche y atropellas algo, no te bajes a revisar, porque yo lo hice. Y eso que golpeé no estaba muerto. Sentí el impacto debajo del tráiler, como si hubiera pasado sobre un animal grande. Pero cuando bajé, no había sangre, solo algo moviéndose en la oscuridad. Mi nombre es Gabriel Montoya, trailero. He atropellado animales antes. Perros, venados, sabes cómo se siente, sabes qué esperar. Pero esa noche no fue nada de eso, porque lo que golpeé no pertenecía a la carretera. Eran cerca de las 3:20 de la mañana. Carretera vacía, oscuridad total, solo mis luces cortando el camino. Y entonces apareció, no cruzó, no corrió, simplemente estaba ahí, en medio. No pude frenar a tiempo. El impacto fue seco, pesado, como si hubiera pasado sobre algo sólido. Me detuve. Error. Bajé con la linterna. Caminé hacia atrás. Nada, ni rastro, ni sangre, ni cuerpo. Solo el asfalto, intacto. Pensé que lo había imaginado, hasta que escuché algo. Un sonido húmedo, arrastrándose, debajo del tráiler. Apunté la luz y lo vi. No completamente, pero lo suficiente. Una forma irregular, pegada al chasis, como si se hubiera adherido. Como si el impacto no lo hubiera matado, lo hubiera unido. Se movía, lento,
torcido. «No debiste seguir», susurró. Pero no tenía boca. Corrí hacia la cabina, arranqué, intenté alejarme, pero el tráiler no respondía igual. Pesaba más, arrastraba algo. Miré por el espejo y lo vi subir. No por fuera, por dentro, como si atravesara la estructura, como si no respetara lo físico. «Ahora vamos juntos», dijo. No recuerdo cómo terminó el trayecto. Solo sé que llegué. El tráiler limpio, sin marcas, sin daño, como si nada hubiera pasado. Pero cuando bajé, sentí algo en mi espalda, pegado, pesado, respirando. Desde entonces ya no conduzco igual, porque cada vez que paso por ese tramo, veo algo en medio de la carretera, esperando, quieto. Y esta vez no intento esquivarlo, porque sé que no importa cuántas veces lo atropelle, nunca se queda atrás. Si cruzas de noche por Tamaulipas y la radio se queda completamente muda, no sigas manejando, porque cuando eso me pasó, descubrí que no era falta de señal, era que ya no había nadie más para escucharme. Intenté comunicarme con la base, con otros traileros, con cualquiera, pero nadie respondió. Y cuando finalmente alguien habló, no estaba en la carretera, estaba dentro de mi cabina. Mi nombre es José Francisco Herrera, trailero. He cruzado Tamaulipas muchas veces. Sé cómo es la ruta, los tramos peligrosos, los horarios, los silencios. Pero lo que me pasó esa noche no tenía nada que ver con el camino. Tenía que ver con lo que aparece cuando todo se queda en silencio. Eran poco más de las 3 de la mañana. La carretera estaba vacía, sin luces, sin autos. Normal. Encendí la radio. Nada, ni estática, ni ruido. Silencio total. Probé otra frecuencia. Nada. Intenté comunicarme. ¿Alguien en ruta? Silencio. Seguí manejando. Pero algo no estaba bien. El silencio no era normal. No era ausencia de sonido. Era algo más. Como si el aire absorbiera todo. Hasta el motor parecía más bajo, más lejano. Miré el tablero. Todo funcionaba, pero no se sentía real. Fue entonces cuando escuché algo. Un clic. La radio se activó sola. «José Francisco», dijo la voz. Se me heló el cuerpo. No había dado mi nombre. «Ya estás en el tramo», continuó. Intenté apagar la radio. No respondió. La voz no venía del sistema. Venía de todos lados. «Aquí ya no pasa nadie», susurró. Miré por el retrovisor. Nada, pero sentí algo. Presencia. Dentro. El asiento del copiloto se hundió. Lento. Como si alguien se sentara. El aire cambió. Pesado. Frío. «No estás solo», dijo. Y entonces lo vi, reflejado en el vidrio. Un hombre, sentado, mirándome. Pero no era alguien desconocido. Era yo, con la misma ropa, con el mismo rostro, pero sin vida en los ojos. «Ya no saliste», dijo. Intenté detener el tráiler. No pude. Intenté gritar. No salió sonido. La carretera ya no era la misma. No había líneas, no había señales, solo oscuridad. Y entonces todo se apagó. No sé cuánto tiempo pasó, pero sigo manejando. La radio a veces enciende sola, y cuando lo hace, escucho mi voz llamando, pidiendo ayuda, desde algún punto de la misma carretera. Y creo que no estoy cruzando Tamaulipas, estoy atrapado en el tramo donde nadie responde. Si manejas un tractocamión que no es tuyo, revisa el asiento del copiloto, porque el operador anterior nunca se bajó del mío. Me asignaron una unidad de un chofer que murió en ruta, y la primera noche escuché su voz diciéndome cómo manejar su propio tráiler. Mi nombre es Ricardo Zambrano. Soy trailero,
He manejado unidades viejas, nuevas, prestadas. Nunca me había importado quién las usó antes, hasta esa. El operador anterior murió en la carretera. Accidente, dijeron, pero nadie quiso volver a manejar ese tracto. A mí me tocó. La unidad estaba en buen estado, limpia, demasiado limpia, como si alguien la hubiera dejado lista para continuar. Arranqué sin problema, todo normal, pero al avanzar unos kilómetros noté algo. El asiento del copiloto se hundía, lentamente, como si alguien acabara de sentarse. Miré de reojo, nada, pero el peso estaba ahí. El cinturón se tensó solo, y entonces escuché la respiración, no fuerte, no clara, pero constante, justo a mi lado. Intenté ignorarlo. Subí el volumen de la radio. Error, porque la voz salió de ahí. No tomes esa curva tan abierto. Apagué todo. Silencio. Pero la presencia no se fue. Seguí manejando, intentando concentrarme, pero cada cierto tiempo la voz regresaba. Frena antes, cambia a baja. No confíes en ese tramo. Y lo peor es que tenía razón. Cada indicación evitaba un error, un peligro, un accidente. Como si conociera la ruta, mejor que yo. Como si aún la estuviera manejando. Llegué a una zona oscura, sin señal, sin tráfico. Y entonces lo vi, reflejado en el parabrisas, sentado, a mi lado. Un hombre, quieto, mirando al frente, con el uniforme viejo, con la piel pálida. Aquí fue, dijo. El volante se movió solo. El tráiler giró hacia el mismo punto donde él murió. Intenté resistirme, pero no pude. El control no era mío. El tráiler avanzó directo hacia la curva. Y en ese instante lo entendí. No me estaba ayudando. Me estaba guiando para repetirlo. No sé cómo sigo aquí, pero ya no manejo solo. Porque cada vez que tomo el volante, siento sus manos sobre las mías, corrigiendo, guiando, esperando. Y creo que no quiere que evite el accidente. Quiere que lo haga bien esta vez.